Hola nuevamente, te saludo en este momento en que empiezas a observar este video en el cual quiero compartirte algo especial en nuestro sendero vocacional. Quizá hayas escuchado el término cultura vocacional. Posiblemente es la primera vez que escuches esta terminología. Pues bien, resulta que la Iglesia nos está hablando desde hace ya varios años, incluso por allá en el lejano 1993 con el conocido Santo Padre Juan Pablo II, de cultura vocacional. Vamos a intentar explorar de qué se trata. Comencemos con lo siguiente. La tarea que tiene la Iglesia fundamentalmente es la de llevarnos al encuentro del amor del Padre. ¿Recuerdas que decíamos que Dios nos llama, Dios nos da vocación, nos convoca, nos llama porque nos ama? Luego, el fundamento y el punto de partida de lo que llamamos cultura vocacional es el amor del Padre. Y notemos dos características especiales. Primero, Dios te ama a ti como persona, quien eres, te llama por tu nombre, ha pensado en ti incluso antes de tu nacimiento, fuiste pensado y deseado por Dios y por eso Dios te llamó a la vida y te sigue llamando constantemente en tu existencia. Esto último nos da paso al segundo elemento. El llamado de Dios es permanente, es constante, no se echa para atrás. Él es el Dios del pacto que permanece firme en su promesa y en su compromiso frente a tu felicidad y la felicidad del mundo. Pues bien, este Dios que nos llama lo hace para que podamos conocernos a nosotros mismos. Y al emprender ese camino de autoconocimiento, descubramos la presencia de Cristo que nos habita y nos guía al encuentro con el Padre. ¿Sí? En efecto, encontrarnos con Cristo es encontrarnos con nosotros mismos. Él, el hombre perfecto, nos enseña sobre nuestra propia humanidad. Conocernos a nosotros mismos tiene como consecuencia encontrarnos con Cristo y en el encuentro con Cristo también viene la consecuencia del reconocimiento de nuestra propia vida. Pero también en ese conocernos a nosotros mismos, el Señor que nos llama porque nos ama, nos invita también a descubrir cuál es el sentido que le da a nuestra vida. ¿Para qué estamos llamados? Coloca en nuestras manos una misión. Vamos a ir explorando cuál es el deseo de Dios sobre nuestra vida. Pero finalmente, el Señor nos enseña en qué consiste la felicidad. Sí, nos lo adelanta en la Escritura, en ese capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesús, en la que pide al Padre que todos sus discípulos seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y nos descubre que la auténtica vida y felicidad del hombre está en hacernos uno con Dios, en que le conozcamos a Él, al Padre y a su enviado Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pues bien, esta acción de reconocer el amor del Padre y que como nos ama, nos llama, tiene como centro especial de reconocimiento del llamado la vida de la Iglesia. La Iglesia es la que tiene la tarea de motivarnos al descubrimiento de ese llamado, de enseñarnos en qué consiste ese llamado y de seguir llamándonos al encuentro del Padre. Reconocemos cómo en la persona de Pedro, cuando el Señor le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, allí estamos llamados todos a ser parte de esa construcción especial que es la Iglesia de Dios para empezar dentro de ella, con ella, este camino de descubrimiento del llamado de Dios. Cuando hablamos de cultura vocacional, indicamos que la Iglesia dispone un ambiente adecuado para el encuentro con Cristo. Ese ambiente empieza a darse en la vida de hogar. Recordemos cómo
bien sea nuestra abuela, nuestra mamá, nuestro papá, algún tío, algún miembro de la parentela, nos empezó a instruir en la fe y nos llevó a los primeros contactos con la persona de Cristo y de la vida de la iglesia. Empezaron a formar un nicho adecuado para que nosotros pudiéramos encontrarnos con la persona de Cristo. En esa iglesia doméstica empezó a realizarse la tarea de la cultura vocacional, que ha venido profundizándose, quizá en la escuela, a través de unas clases, a través de unos movimientos de vida cristiana, a través de unos referentes en la persona de los profesores o de otros miembros de la comunidad educativa que nos han ayudado a tener un adecuado ambiente para nuestra formación cristiana. Cultura vocacional que ha continuado seguramente en nuestra vida parroquial, a través también de diversos grupos, de diversos ministerios, de acciones en la vida parroquial que nos han permitido seguir escrutando el camino de la vocación, generando ambiente vocacional. Cuando hablamos de cultura vocacional, entonces indicamos que todos los miembros de la iglesia estamos comprometidos en disponer lo necesario para que podamos llevarnos unos a otros al encuentro de la persona de Jesucristo. ¿Por qué hablar de cultura vocacional? Porque el llamado fundamental de Dios es un llamado al encuentro con Él mismo, que es fuente y fin de la felicidad del ser humano. Ahora bien, todo este llamado o la llamada cultura vocacional tiene también unos constitutivos. Hablamos en primer lugar de una mentalidad. Y cuando hablamos de mentalidad, lo referimos a una serie de ideas, de criterios, si se quiere, de teoría o de conceptos que fundamentan el quehacer de la cultura vocacional. ¿Qué está en el fondo? ¿Cuál es la idea fundamental o el sustrato que nos permite hablar de cultura vocacional? Lo hemos venido diciendo de una o de otra manera. Que Dios ama al mundo, ama la creación y como ama está comprometido con la vida y la felicidad, esencialmente del ser humano. Por eso llama a la vida, llama a la existencia a toda la creación y llama a la vida al ser humano para que pueda, segundo elemento, compartir una característica propia de Dios que es su conservación, es decir, para que el ser humano ayude en la conservación de toda la creación, pero con una característica, llevarla a su fin, es decir, cumplir con la voluntad de Dios. El Señor es un Dios creador, pero también conservador. Llama a la vida y hace un llamado constante en la existencia para que nos realicemos en la vida misma. Por ello, decimos, está plenamente comprometido con la vida y la felicidad del ser humano. Entonces, Dios llama a la vida natural y por eso pues tenemos una fecha de cumpleaños, un momento en el cual nacimos y celebramos año a año, pero también nos llama a la vida sobrenatural, es decir, al encuentro con Cristo. Y ese también lo celebramos en el bautismo, donde empezamos ese cultivo vocacional que ha hecho la Iglesia a través de distintas mediaciones en la familia, en la escuela, en la parroquia o en los diversos medios de los cuales pues, Dios se ha valido para llevarnos al encuentro de Cristo, para conocerlo, amarlo y servirlo. Pero decir que tenemos un llamado sobrenatural, esto es hacernos semejantes a la persona de Jesús, implica también seguir a Jesús en cuanto que Él realiza el plan de Dios de llevarnos a una realización que denominamos la salvación, la vida. Y a ese plan de salvación también estamos llamados para contribuir, para apoyar ese camino trazado por la persona de Jesucristo y nosotros como miembros de la Iglesia, continuarlo. Por tanto, nuestro proyecto vocacional dentro de esta cultura vocacional
tiene dos caras de una misma moneda. De un lado es el llamado que te hace Dios a ti, en el cual te manifiesta su amor y te invita a conocerlo, a amarlo y a servirlo. Y de otro lado, el llamado que te hace Dios para que colabores en su proyecto de salvación, dándote, como se ha dado Cristo, al servicio de los demás. Él te llama a cumplir una misión que esencialmente es servicio. Sí, Dios quiere que tú te salves, pero no lejos de los demás, junto con los otros. Sí, Dios quiere que llegues a la felicidad, pero no solo, junto con otros. Sí, Dios quiere que descubras la felicidad, pero tu felicidad es también la felicidad de los otros. Por tanto, el Dios que nos ama nos llama a la vida, a conocerlo, amarlo y servirlo, y a cooperar a su proyecto de salvación a través del servicio a los demás.